¿Listo? Sí, sí. Muy bien. Sí se dejó. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25, por favor. Hebreos 10, 25. Nueva versión internacional. Dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El nombre del tema, no dejemos de congregarnos. Ahora, yo sé que muchos no sabemos ese pasaje y lo vemos meramente como una instrucción, ¿verdad? No faltes a la iglesia. Es cierto que no debemos dejar de congregarnos, pero el contexto de este capítulo tiene que ver con lo que analizamos el domingo. Esto es una consecuencia, debe ser una consecuencia lógica de lo que aprendimos el domingo, y el domingo nos enfocamos en la sangre de Cristo. Vimos que la idea de salpicar algo o vertirle la sangre a algo no tiene sentido. Vimos a grandes rasgos que la sangre de Cristo es el sacrificio que hizo al perder la vida, y que eso fue lo que le dio acceso al Padre, por lo que padeció, o sea, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, al ser nombrado sumo sacerdote, la justicia que él obtuvo al obedecer hasta la muerte y ser exaltado hasta lo alto, ser nombrado sacerdote, nos permite a nosotros tener acceso al Padre. Entonces, no es que se te puso la sangre encima ni que tú se la puedas poner a algo, sino que cuando habla de la sangre de Cristo, habla de la muerte que sufrió y de todo lo que sucedió para que esa muerte fuese en beneficio nuestro. Entonces, ya que analizamos... No. ¿Ya? Muy bien, ya que analizamos eso el domingo, necesitamos dejarlo como contexto para poder ver lo que nos va a pedir como consecuencia de eso. Si lo entendimos, si eso es real, tiene que haber una consecuencia lógica. Entonces, este pasaje inicial no debemos verlo como un simple mandato. No se trata simplemente de que no dejes de congregarte, tiene que ver con algo mucho más profundo que eso. Entonces, analicemos. Vamos a Hebreos 10, 19 al 21. Hebreos 10, 19 al 21. Vamos a ver cómo el autor, después de llevarnos por conocimiento acerca de Jesús, de su sacrificio, del sumo sacerdocio y todo eso, ahora va a llevarnos a la práctica. ¿Cómo es que ponemos en práctica ese conocimiento que adquirimos? Hebreos 10, 19 al 21 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Podemos decir que este es el resumen de lo que concluimos el domingo. Ya se nos había dicho que Jesús era sumo sacerdote, y detallamos el concepto de que por medio de, como dice aquí, a través de su cuerpo, se nos abrió un camino, o se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y aquí el autor hace una analogía entre el cuerpo de Cristo y el velo. Y tuvo que ser cortado el velo, como Jesús tuvo que padecer en la carne, o su cuerpo ser molido, para que tuviéramos acceso. Pero como lo demostramos el domingo, no es que a Dios le agradara el dolor, ni el sufrimiento de su Hijo, ni la sangre de su Hijo, sino que según las profecías, la muerte de Jesús, aunada a la profecía de un nuevo pacto, y donde dice que además de que pondría la ley en sus corazones y en nuestras mentes, perdonaría sus pecados y jamás se acordaría de ellos, vemos que al ligar las profecías tenemos que la muerte de Jesús resultó en un libre acceso al lugar santísimo. Entonces, si tenemos ese libre acceso mediante la sangre de Jesús, o sea, mediante la muerte de Él, y tenemos un gran sacerdote, si esto es verdad, si este conocimiento que ya probamos que es verdad, esta doctrina que ya probamos que no viene del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, leamos el versículo 22, ya que esta es la consecuencia. A grandes rasgos dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, ya que Jesús es el sumo sacerdote y nos dio libre acceso al lugar santísimo por medio de lo que hizo, podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Ahora, esto de corazón sincero nos ayuda a entender o nos puede ayudar a aclarar la razón por la cual oramos. No oramos para cambiar los planes de Dios. En los últimos temas ha habido muchas preguntas al final con respecto a la oración. No oramos para cambiar los planes de Dios, no oramos para pedirle a Dios que haga una excepción con nosotros y no cumpla su voluntad. Oramos para aceptar los planes de Dios. Dice, bueno, si Dios ya tiene todo preparado y todo determinado, ¿para qué oras? Para aceptarlos, pero también para poder cumplir con este mismo pasaje, lo que se nos pide, presentarnos con un corazón sincero, ¿verdad? Aquí la palabra corazón sincero, la palabra corazón es cardia, la hemos analizado muchas veces, mente, voluntad, hombre interior, y la palabra sincero es aléfinos, que se traduce como genuino, real o verdadero. Ahora, muchos oran y tratan de adular a Dios con palabras para conseguir bendiciones, ¿verdad? Oh excelso Padre, altísimo Señor, misericordioso Padre sustentador, tú que estás en el cielo y en la tierra, y le echan mucha crema porque piensan que así le va a agradar a Dios, ¿verdad? Y a mí, es mi opinión personal, no hay un pasaje bíblico que lo diga, pero a mí mientras más crema le eches a tus tacos, más me demuestras que no conoces a Dios a un nivel íntimo. Porque si tuvieras una persona a la que conoces íntimamente, alguien que es como tu hermano, como tu padre, no llegas, oh Padre mío, excelentísimo, ¿te dignarías a prestarme las llaves de tu carro? No pides las cosas así. Entonces una oración sincera no puede pretender adular a Dios con palabras o con adjetivos o con calificativos que ciertamente pertenecen a Dios, pero que no logran que simplemente Dios, por la palabrería que dices, se convenza o se mueva a darte algo. Pero muchos oran tratando de apantallar a Dios o apantallar a los que lo escuchan, para que digan, qué bonito oras, ¿verdad? Y te inviten a orar. Yo he conocido personas que invitan a otras personas a sus casas, a lo que sea, solamente porque les gusta mucho cómo oran. Entonces dicen, vamos a comer ahora sí, tú oras, porque me gusta mucho cómo oras tú. No, pues el otro agarra vuelo, ¿verdad? Bueno, no puedes tratar de adular a Dios. Como a mí me enseñaron hace muchos años, si tú vas a orar, primero tienes que hablarle bien, o sea, tienes que alabarlo y exaltarlo, si no, no te va a aceptar tu oración. Entonces, así como a mí me enseñaron, muchas personas están enseñadas en que primero tienes que decir una serie de piropos o palabras agradables para que Dios vaya entrando como que en humor y poder concederte lo que le pides. Es erróneo completamente. Algunos agradecen por lo que tienen, pero en el fondo están insatisfechos. Gracias por lo que me has dado, Señor, dicen, y por dentro están enojados con lo que tienen. Mienten, ¿verdad? Mienten completamente. ¿Cómo agradeces algo que te tiene insatisfecho? Señor, pues gracias porque de perdido tengo trabajo. ¿Realmente estás agradecido? Es contradictorio estar insatisfecho con el trabajo que tienes y al mismo tiempo dar gracias. Es absurdo. No puedes agradecer algo que te genera descontento. No seas hipócrita. Pero piensas o pensamos que cuando le decimos, Dios, gracias por todo lo que me has dado, y internamente sabemos que estamos enojados con Dios o tenemos problema por eso que nos ha dado, pero pretendes mostrar una especie de gratitud fingida, no lo puedes engañar, es en vano también, Él te conoce a la perfección. Y por último, algunos no aguantan la presión que tienen en sus vidas, pero pretenden aparentar que son fuertes cuando oran. Señor, yo seguiré luchando en fe. Mentira, ya no aguantas. Señor, voy a seguir esforzándome. No es cierto, estás que explotas por dentro. Tratas de aparentar que eres un soldado de Jesús y por dentro estás chille y chille porque no te gusta tu realidad. Entonces, para poder acercarnos a Dios con un corazón sincero, necesitamos una oración correcta, genuina, en el que le decimos realmente lo que pensamos. Él ya lo sabe, pero soy genuino con Él cuando se lo digo. Así que cuando estés por dentro enojado, insatisfecho, no pretendas ocultarlo con palabras bonitas o con apariencia de gratitud o apariencia de soldado de Jesús. Dile la verdad. Él ya la sabe. Así que es peor cuando
Dios ya sabe la verdad y tú pretendes engañarlo. Entonces, acercarnos con un corazón sincero tiene que ver con entender lo que decía. Tenemos libre acceso al lugar santísimo, cosa que ningún judío podía hacer más que el sumo sacerdote. Es más, ningún ser humano podía hacerlo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, si voy a entrar ahí, ¿será necesario que finja? ¿Será necesario que pretenda hacer algo que no soy? No puede ser. Si entiendes cómo es que tienes acceso al Padre por medio de lo que Jesús hizo, no puedes pretender engañarlo. Así que una oración genuina no siempre va a tener palabras de alabanza, ¿verdad? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuáles son las palabras que usó Jesús para tratar de adular al Padre? Ninguna. Le dijo honestamente lo que sentía. Si es posible, si hay alguna alternativa, no me hagas pasar por esto. No me agrada mucho la idea, diría yo, no me agrada la idea, pero prefiero que se haga tu voluntad a la mía. Así que no pasé por un proceso de adulación, ni por un proceso de gratitud fingida, ni por un proceso de apariencia de fuerza o fortaleza. Le digo tal y como me siento, porque ya lo sabe. Entonces el acceso que obtenemos al Padre no se puede desperdiciar con palabrerías. Jesús dijo, los paganos, los gentiles, hablan con muchas palabrerías, mas no ustedes. Así que por eso tratar de apantallar a Dios a la luz de lo que hemos entendido no tiene sentido. Luego nos dice, nos acercamos a Dios con un corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, y hoy no voy a hablar de eso porque de eso trata el capítulo 11 y lo veremos el domingo, pero nos acercamos con la plena seguridad que da la fe. Y vamos a ver cómo el autor menciona varios casos de hombres que obtuvieron seguridad por medio de la fe. Y luego dice interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y bueno, tratar de llevar esto a la práctica pues puede ser difícil, ¿no? Sobre todo la parte de lavados con agua pura. ¿Cómo haces eso, verdad? ¿Dónde consigues esa agua pura o de qué está hablando? Obviamente que hay una comparación entre lo que hacía el sumo sacerdote. Ya que habla de entrar al lugar santísimo, hace referencia a los requisitos que había para que el sumo sacerdote pudiese entrar al lugar santísimo. Y uno de los requisitos, había dos principales. Uno es ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y al ofrecer el sacrificio por sus pecados, prácticamente obtiene una conciencia limpia. No que él se sepa sin pecado, sino que sabe que por el sacrificio ese puede entrar a Dios sin temer a perecer por su pecado. Nosotros podemos tener una conciencia limpia y no significa decir yo no peco. Tengo la conciencia limpia de que no peco, no. Conciencia limpia es saber que a pesar de que pecaste, Dios te ha concedido perdón. El sumo sacerdote para poder entrar tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, podía entrar con una conciencia limpia ante Dios habiéndose perdonado. Y lo segundo es que cuando dice aquí en cuanto a exteriormente lavado con agua pura, vamos a Levítico 16:4. Levítico 16:4. Dice, se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ciñirá con la faja de lino y se pondrá la tierra de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Se tenían que bañar, ¿verdad? Y es extraño que tenga que mencionar que se tenga que bañar. Pero en otras culturas, sobre todo aquí cuando están en el desierto, que se está dando la ley, pues sería todo un lujo bañarse, ¿no? O tomas agua o te bañas. En otras culturas no es normal bañarse todos los días. En nuestra cultura donde es más calor, pues si no te bañas todos los días, vas a sufrir las consecuencias. Y todos los demás las vamos a sufrir contigo, ¿verdad? Aquí se tenía que bañar para poder cumplir con los requisitos. Entonces era todo un proceso porque tiene que haber agua, nada de eso cuando el agua era escasa. Pero si te fijas, aquí está la analogía. Vamos a Hebreos 9, que lo vimos anteriormente, Hebreos 9, 13 al 14. Dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios,
purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Entonces aquí el autor hace una analogía entre el sacrificio que ofreció el sumo sacerdote y lo que Jesús hizo por nosotros, y habla de tener una conciencia limpia. Entonces, cuando vimos en Hebreos 10 que estemos interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura, nos deja ver que esos requisitos que eran para el sumo sacerdote ya no los tenemos que hacer literalmente nosotros, ya no es algo que yo hago, es algo que Jesús ya hizo. Él, cada que tenía que entrar a la presencia, al lugar santísimo, a donde estaba el arca, de donde hablaba Dios, tenía que hacer esto. Tenía que hacer obras de por medio para poder tener acceso. Nosotros no. Lo que dice aquí es que ya que Jesús hizo todo eso por nosotros, puedes entrar con la conciencia limpia y fuiste lavado con agua pura, haciendo referencia a lo que Jesús hizo. De manera que ya no tengo que hacer algo para poder ganarme el acceso a Dios, ya está hecho. Eso nos va llevando a más consecuencias. Versículo 23 en Hebreos 10. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fíjate, mantenemos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y vamos a hablar de esa esperanza en el capítulo 11, así que no voy a profundizar ahorita, pero quiero que te fijes que nosotros confiamos en la fidelidad de Jesús y no en la nuestra, ¿verdad? Fiel es el que hizo la promesa. Es decir, no puedo confiar en que si yo me mantengo fiel alcanzo la promesa, sino que el que hizo la promesa es fiel. Así que no pongo mi confianza en mí ni mis acciones, ni en lo bien que me he portado, sino en la fidelidad de Jesús. No puedes hablar de que yo me salvo por mis buenas obras o mantengo mi salvación si no peco, porque entonces tendrías que confiar en tu fidelidad, ¿verdad? Pero si confiamos en la fidelidad de Jesús, entonces no puedo estar hablando de mí, de lo que hago y de lo que no hago, sino de lo que ya hizo. Luego el versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a leer la Reina Valera 60 de ese mismo. Del versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Traducción lenguaje actual, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Entonces tenemos considerémonos, preocupémonos o tratemos de ayudarnos. Para nosotros preocuparse tiene un contexto negativo, ¿verdad? Es como que no puedes estar en paz o tienes angustia por algo que va a suceder. Entonces, según la NBI, nos debemos preocupar los unos por los otros. O sea, tendría que yo estar así como que, ay Dios, ¿qué habrá hecho doña Juana? No sé, alguien, ¿verdad? ¿Cómo le habrá ido a la hermana? Estoy preocupado por ella. ¿Cómo aplicamos esto de preocuparnos los unos por los otros? ¿Tenemos que vivir, como dicen, con el Jesús en la boca? Ay, espero que Dios me lo bendiga el hermano. ¿Cómo es preocuparnos los unos por los otros? En el original nos dice algo muy interesante, es el griego katanoeo, que se traduce como tomar nota de, considerar cuidadosamente, enfocar la mente en algo. Entonces, no es preocuparse en el sentido de nuestro idioma, ni tampoco tratar, como dice la traducción en lenguaje actual, y tampoco como la Reina Valera 60 dice considerar, sino enfocarte en eso, enfocar la mente los unos por los otros. ¿En qué sentido? Dice que es para estimularnos. La palabra griega es paraxusmos, que se traduce como estimulación o provocación, pero el diccionario Helps lo traduce así: provocación que literalmente golpea a alguien de modo que se ve obligado a responder. Ya ves que los que se andan peleando están, ¿qué? Y no hacen nada, ¿verdad? Nomás están confrontando, pero nadie le pega a nadie. Bueno, eso no es una provocación según el original. Una provocación sería darle un derechazo, golpearlo de manera que se ve obligado a responder. Otros diccionarios dicen cortarlo de manera que tenga que hacer algo. Pero no nada más golpearlo, sino cortarlo.
Así que no puede quedar inmóvil. Se va a ver obligado a hacer algo a raíz de lo que le hiciste. Entonces, ¿cómo lo aplicamos entre los cristianos? Enfocar la mente en golpearnos para que se vean obligados a hacer algo. Ya no suena muy cristiano, ¿verdad? Pero dice estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que no puede estar hablando de golpearnos, sino de hacer algo que provoque. O sea, enfoco mi mente en hacer algo que provoque el amor y las buenas obras. Tengo que estar constantemente pensando cómo hacer que los que estamos en la congregación sean movidos al amor y a las buenas obras. Y el amor ahí es agape. Entonces, fíjate, el cristiano fija su mente en sus hermanos, buscando la forma en la que se vean obligados a hacer algo bueno. No tratando. Algo que los obligue, algo que genere un movimiento de parte de ellos que resulte en una buena acción. ¿Cuál sería un caso práctico para eso? ¿Cómo podemos estimularlos, según el griego, de hacer algo que los obligue al amor y a las buenas obras? Hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Porque hay cristianos, tristemente, a lo largo de mi vida como creyente lo he visto, que en lugar de preocuparse por estimular, según el original, o sea, sí enfocan su mente en estimular, pero no para algo bueno. Están buscando la debilidad del otro para poder echárselo en cara. Ese no es el punto. Te enfocas en el otro para encontrar la forma de obligarlo, en cierta forma, de hacer que se mueva a hacer algo correcto. Y uno de los ejemplos más comunes es hacerle un bien. Cuando a un creyente genuino le haces un bien, ¿qué va a hacer él? Lo va a replicar a ti o a otro. Porque se siente agradecido, ¿verdad? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, el creyente tiene que estar buscando la manera de mover a los demás a lo bueno, y uno de los casos más fáciles de aplicar es beneficiándoles de alguna forma. Y de hecho, para eso está la iglesia, ¿no? Los ministerios que Jesús dio en la iglesia son para edificar al cuerpo de Cristo. Tú, cuando ejerces el ministerio que Dios te dio, haces que los que son hijos de Dios se muevan a lo bueno. Esa es la definición, ese es el objetivo de los ministerios en la iglesia. Así que un ministerio en la iglesia tiene que estar provocando que la demás gente reaccione. Quizás no hacia el que lo está ministrando originalmente, sino hacia el otro, y esa es la cadena. Los ministerios edifican o capacitan al pueblo para toda buena obra. De manera que el que tenga más experiencia edifica o beneficia al que la está obteniendo, y a su vez va a beneficiar al que va entrando. Y siempre tiene que haber un ciclo donde estás bendiciendo a alguien y se cumple cómo enfocar nuestras mentes en provocar que los cristianos se muevan al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué pasa si en una iglesia los ministerios no funcionan como debieran? ¿Qué pasa si no estás edificando a nadie? No puedes de entrada cumplir con esto y generas una iglesia deforme. Porque quien debiera estar edificando no edifica, y el que debiera estar aprendiendo no aprende. ¿Y qué dices del que va entrando al final? Dices, no, pues pobre, ¿qué le espera, verdad? Entonces, fíjate cómo enfocas tu mente en encontrar la manera de provocar que los cristianos hagan buenas obras y se amen. Y eso implica un trabajo considerable, ¿verdad? Luego, versículo 25, que es el que usamos como pasaje inicial. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces sabemos que desde que empezamos a leer la carta a los hebreos, sabemos que los hebreos estaban en un dilema entre dejar el cristianismo, volverse al judaísmo o permanecer. Pero los que permanecían tenían que padecer persecución. Y nos va a dar una lista de las cosas que padecieron. Les quitaban sus propiedades, los avergonzaban públicamente. Entonces, sabemos también que algunos, que ya cuando vimos, ¿se acuerdan en Hebreos 6 el caso de los iluminados? Vimos que algunos se habían retirado completamente. Y el autor de los Hebreos hablaba sobre qué tipo de persona, después de haber sido iluminada,
después de haber sido compañero del Espíritu Santo, después de haber gustado el don celestial, se volvía atrás. Y demostramos que no podían ser creyentes, sino la cizaña que Jesús mencionó en su parábola, que crece junto con el trigo, y cuando llega la hora de dar fruto, queda en evidencia, ¿verdad? Y cuando llega la hora de la siega, lo cortan y le echan al fuego. Entonces, cuando dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, no es nada más una instrucción, sino que si ya vimos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿por qué razón dejarías de congregarte? Quiero que consideres bien esta implicación. Ya vimos que la profecía decía que Dios haría un nuevo pacto, ¿verdad? Y si hay un nuevo pacto, el anterior queda obsoleto. Si el sistema sacrificial para obtener perdón de pecados queda obsoleto, y en el caso de los hebreos alguien dice, me regreso al judaísmo, ¿qué va a poder hacer en el sistema sacrificial? Nada, porque está obsoleto, ¿verdad? Entonces, quien pensara regresarse y encontrar otra forma tiene un problema, y en el caso de los hebreos, cualquiera que se regresara al judaísmo no va a conseguir nada, porque ese sistema fue hecho a un lado o fue puesto a un lado a causa de lo que Jesús hizo. Entonces, no hay otro lugar donde buscar perdón, no hay otro lugar donde obtener perdón de parte de Dios. El único lugar es entre su pueblo, en Jesús. Entonces, ¿por qué no te congregas? ¿Me explico? No es nada más, yo soy cristiano y tengo que congregarme. No. Si entendieras que en la congregación están los ministerios, los dones, los talentos, que te van a mover a las buenas obras, que tú vas a mover a otro a las buenas obras cuando pongas en práctica tus dones, que según la parábola de Jesús del siervo inútil, aquel a quien su amo lo encuentre trabajando será recompensado, y al que no será puesto con los inútiles. ¿Y te quieres dar el lujo de no congregarte? ¿Y te consideras creyente? Eso es absurdo. Tengo muchas ocupaciones, más absurdo todavía, porque consideras que esas ocupaciones son más importantes que lo que entendiste en la Escritura, ¿verdad? Tengo muchos compromisos. Bueno, si entiendes el acceso que tienes al Padre y la única forma en la que vamos a avanzar para llegar a la estatura de Cristo, que es en la comunión unos con otros, ¿qué clase de individuo piensa que hay algo más importante? Definitivamente no ha conocido a Dios, no ha entendido lo que Jesús hizo por él y el beneficio que obtiene a través de él, y el beneficio que se obtiene, el congregarse con los demás hijos de Dios. Así que resulta muy complicado entender las razones por las cuales alguien no se congrega. Y todavía más absurdo el decir, yo no necesito congregarme porque Dios está en todas partes. Y dices, ese es el colmo de la ignorancia, ¿verdad? Es el colmo de la ignorancia. Está bien, es cierto que Dios está en todas partes, pero ¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a poner en práctica tus dones? ¿Cómo le vas a entregar cuentas a Dios por lo que has hecho? Es imposible. Los cristianos llaneros solitarios no son cristianos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser cristiano alguien que no alimenta a su prójimo? ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús que dijo, el siervo inútil o el siervo malo dice, mi señor tarda en venir, y en lugar de alimentar a sus consiervos se dedica a tomar, fumar, bueno, ya le estoy poniendo de mi cosecha, ¿verdad? Fumar no dice, pero sí dice a beber y embriagarse con los demás. Y de repente el Señor llega a la hora que no espera y lo encuentra en evidencia. Y será puesto allá donde está el lloro y el crujir de dientes. Así que, ¿qué clase de cristiano piensa que sin congregarse está bien? Si sería equiparado exactamente con aquel que se le encargó alimentar a su consiervo, porque los dones que Dios te ha dado no son para ti, son para los demás. Se te entregan, tienes que administrarlos, multiplicarlos y llevarlos a la acción, a bendecir a otro, a alimentar a otro, y no lo haces y piensas que estás bien. No tiene sentido. No dejar de congregarnos tiene que ver con el entendimiento de qué somos en Jesús, y no hablo de que seas un príncipe o un sacerdote. Hablo del vil y despreciable que eres, y que solo por lo que Jesús hizo tienes acceso al Padre. Y si desperdicias todas las herramientas que el Padre te ha dado, vamos a leer lo que va a decir adelante, no queda más que una horrenda expectativa de juicio para ti, por negligente.
Dice la Escritura, y lo vamos a leer, por pisotear a Jesús. Dice, no, eso lo hacen los pecadores. Sí, bueno, ¿en qué momento dejaste de ser pecador? Entonces, no dejemos de congregarnos, no lo veas como una instrucción que los cristianos tienen que cumplir, sino como la consecuencia lógica de entender lo que Jesús hizo por ti. El entender cómo es que Jesús estableció una forma en la que crezcamos por medio de la congregación. Sin congregación no puede haber cristiano. No puede. ¿Me explico? Entonces dice, sino animémonos unos a otros. Y aquí animémonos, veamos en el original, animémonos es parakaleo, que se traduce como llamar a alguien que es muy cercano. Lo habíamos visto en otras partes como una función que el Espíritu Santo hace, o como un don que reciben los creyentes, el don de animar a otros. Aquí tiene que ver con llamar a alguien que es muy cercano, es decir, tienes una relación cercana con él, y lo que tú le digas o le aconsejes lo toma en cuenta porque eres cercano a él. Así que sin cercanía no podemos avanzar. No dejemos de congregarnos, sino animémonos. La congregación, además de que te capacita para toda buena obra y para que puedas edificar a otros, es el único contexto en el que puedes animar a alguien, partiendo del original, a alguien cercano a ti. Yo sé que mientras más crece la congregación, más difícil va a ser que sea cercano a todos. No se te pide que seas cercano a todos, pero tienes que ser cercano a varios, algunos, los más que puedas, para que puedas ser útil y que puedas animar. Entonces se requiere convivir, ¿verdad? Entendemos que venimos a ser capacitados y a capacitar, y aparte es indispensable la convivencia entre creyentes, porque si no, no podríamos animarnos nadie podría animar al otro. Y cuando dice con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, vamos a Hebreos 9:28, que el autor lo dejó en claro cuál día es ese. Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces sabemos que ese día lo esperamos, ¿verdad? Pero está medio complejo, ¿no? Supongamos que en este momento Pedro y Pablo aún no mueren, ¿verdad? Dice el autor, aparecerá por segunda vez, ¿verdad? Ok, es un hecho que va a venir, pero si nos regresamos a Hebreos 10:25, ya que dice que sabiendo que el día está cerca, ¿verdad? No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, si tú le preguntaras a Pablo, bueno, mejor en este caso preguntarle a Pedro se le dijo mucho antes de que Jesús partiera, que moriría, ¿verdad? Cuando seas viejo te llevarán a donde tú no quieres, y muchos piensan que ahí hay una referencia a que moriría crucificado. Ok. Pedro sabe que va a morir crucificado. Si tú le preguntaras a Pedro, ¿Jesús puede venir en cualquier momento? ¿Qué te contestaría? ¿Sí o no? Levante la mano el que piensa que Pedro diría, sí, en cualquier momento puede venir. Ok, asumo que los demás no. Si dijera que en cualquier momento puede venir, ¿tendría sentido que Jesús le dijera que va a morir crucificado? No, ¿verdad? Y que puede venir en cualquier momento, sí, pero no antes de que yo muera crucificado. ¿Cierto? Entonces, ¿crees tú que todos los creyentes pensaban que podía venir de inmediato? No, porque también cuando Pablo estaba encarcelado decía, yo sé que Dios va a cumplir sus oraciones y resultará en mi liberación. Y si tú dijeras, bueno, Jesús puede venir ya, diría, no, sino hasta que me liberen, porque Dios ya me dijo que me van a liberar. Cuando estaban naufragando en el barco y estaban todos ya sin esperanza, y viene un ángel y le dice, no te preocupes, todos van a sobrevivir. Si le preguntaras a Pablo, ¿Jesús puede venir ahorita? Te va a decir, no, porque todos nosotros vamos a salir de este naufragio. Entonces, cuando habla de que ese día se acerca, no puede decir,
de manera absoluta de que todos los cristianos pensaban que en este mismo día podía venir porque quizás a algunos se les había revelado alguna información sobre su muerte o sobre algo que tienen que hacer, ¿verdad? El punto es que no todos sabemos esa información. Entonces es válida de los dos puntos de vista, es decir, para mí, que Dios no me ha dicho ni cómo voy a morir ni cuándo, yo podría decirte que Jesús puede venir ya que a mí no se me ha dado ninguna información que espere en el futuro. Pero si se te concediera ese tipo de información, mínimo podrías decir no ya, sino hasta que se cumpla lo que Dios me dijo. Así que tratemos de no confundirnos que cuando la Biblia dice que ya viene cerca o que ya está pronto, no necesariamente implicaba que ya en ese instante, ¿verdad? Sino que estaría cerca. Entonces, ya que sabemos que un día va a venir, independientemente de si hoy, mañana, pasado en un mes, sabemos que va a venir, entonces no dejamos de congregarnos y nos estimulamos unos a otros, precisamente para que cuando venga podamos rendir buenas cuentas. Así que aún resulta más preocupante aquellos cristianos que no se congregan, pero saben que Jesús va a regresar, ¿verdad? Porque aunque saben que van a regresar, lo consideran como que no es de importancia suficiente aún. ¿Qué clase de persona no le da la importancia que el autor le pone al explicar todo lo que conlleva lo que Jesús hizo y sigue pensando que venir a la iglesia resulta algo opcional? Es muy extraño, ¿no? Versículos 26 y 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces, los que dejaban de congregarse habían conocido lo mismo que ellos. Y después de recibir el conocimiento, pecaban obstinadamente. Leamos la Reina Valera 60, el versículo 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La traducción en lenguaje actual dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Entonces, en este caso, la que está más apegada al original es la Reina Valera 60 cuando dice voluntariamente. Si pecáramos voluntariamente, ¿quién de aquí peca involuntariamente siempre? Involuntariamente, es decir, no quería, no me di cuenta, no supe ni cómo y pequé. Si, por ejemplo, te dicen, te amenazan, como cuando eres niño, si no haces tu tarea, te voy a castigar, ¿verdad? Voy a salir y voy a regresar en 2 horas. ¿Cuántos niños se ponen inmediatamente a hacer la tarea para aprovechar bien el tiempo? Prácticamente ninguno, ¿verdad? Cuando oigan que llega la mamá y no tienen la tarea y saben que los van a castigar, se van a poner a hacerla rapidísimo, no les va a alcanzar el tiempo, así que tienen que salir con alguna idea genial, ¿verdad? Tuvo que haber pasado algo que les impidió poder terminar. Ahora, los grandes también no son así, ¿verdad? No nada más los niños. Oye, ¿por qué no has venido a la iglesia? No, hombre, es que he tenido muchos problemas. Me desvelé un chorro ayer. Si tanto, o sea, no dormiste nada y era inhumano, o sea, no tenías voluntad para levantarte. No, pues sí, ¿verdad? Pero es que mi niño estaba enfermo. Y empiezas a sacar un montón de cosas conscientemente. Pecas por mentiroso conscientemente. Y nunca podrías decir que fue involuntario. Porque a todo ser humano se le ha otorgado lo que le llamamos conciencia. Seas o no cristiano, tienes cierta información de que lo que has hecho está mal. Pero los creyentes que tienen el Espíritu Santo, que les dice toda la verdad, es prácticamente imposible que peques involuntariamente, es decir, que peques sin querer. Puede darse el caso, que hayas dicho algo que ofende a alguien, le fuiste tropiezo y ni cuenta te diste. Pero lo normal
es que todo mundo pecamos con pleno uso de tus facultades mentales. Sabes que es algo que no debes hacer, pero en ese momento parece la mejor opción, porque nos queremos evitar algo, porque nos queremos evitar otro problema. Así que pensamos que, bueno, puedo ser una mentira de las buenas, ¿verdad? Algo que no sea tan grave, pero pecas voluntariamente. Entonces, según Hebreos, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Habla de nosotros o habla de otros? ¿Quién de los cristianos puede decir que él nunca ha pecado voluntariamente? Ninguno. Así que caemos todos en esta categoría. ¿Cómo ves? ¿O no? ¿O aquí está hablando de otro tipo de personas? Porque si pecaste voluntariamente, como todos lo hemos hecho, al menos una vez, dice que no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si esto es así para todos nosotros, ¿quién se salvaría? ¿Quién? Nadie. ¿Verdad? Entonces, si lo tomamos así literal, como lo dice, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, nadie se salvaría. Así que, ¿de qué está hablando el autor? ¿De quiénes habla? El verso 29 nos va a dar la respuesta clara. Pero antes de irnos al verso 29, quisiera aclarar qué significa que ya no hay sacrificio por los pecados. Bueno, en el contexto de los hebreos, aquellos que después de recibir el conocimiento de la verdad se apartaron y según vimos en Hebreos 6, viven como los del mundo, se regresan a lo que eran. En el caso de ellos que son judíos, que rechazan a Jesús, ellos van a tratar de ir al templo, a tratar de reconciliarse con Dios, o van a poner su confianza en el sumo sacerdote cada año para que se le expíen los pecados. Pero como ya el autor nos explicó que ese sistema sacrificial quedó a un lado, aquel de entre ellos que decidía volverse, ya no puede pedir un sacrificio para perdón de pecados. Es imposible que por ese medio pueda reconciliarse con Dios. Por eso lo único que le queda es una terrible expectativa de juicio, dice la Nueva Versión Internacional. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Ya que cualquiera que ponga su confianza en el sistema levítico, del sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, quien piense que se puede purificar por medio de ahí, jamás va a ser purificado, jamás va a ser perdonado, y por consecuencia, sufrirá del fuego eterno que dice ahí, ¿verdad? Versículo 28. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pausa. Recordemos que había pecados que el sistema sacrificial sí te perdonaba, ¿verdad? Pero otros no. El adulterio no era perdonado y te mataban. Así de simple. Oye, pero pues ofréceme un sacrificio. No. Vámonos, apedreado. En otros casos eras expulsado del pueblo. No había chance para ti ya de participar en este sistema de sacrificios, por consecuencia no había perdón para ti. Entonces, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. En nuestro caso, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y aquí recordemos algo que vimos el domingo. Vimos que por la sangre de Cristo se obtiene un rescate eterno. Y cuando hablamos de que ese rescate es la salvación, ¿verdad? La salvación es eterna, y Dios se ofreció, Jesús se ofreció como un sacrificio una sola vez y para siempre. Lo vimos el domingo. Yo preguntaba, ¿cuántos pecados te alcanzó a perdonar? ¿Los de antes y los de ahorita? ¿Nada más los de antes? ¿O los de antes, los de ahorita y los del futuro? Si hablamos de una salvación eterna, no hay forma en que expire. Si ese sacrificio es el perdón de todos tus pecados eternamente, es imposible que por un pecado lo pierdas, ya que es eterna. ¿Verdad? Entonces aquí dice, les escribo para que no pequen.
Ese es el objetivo de todos, ¿verdad? No pecar. Pero como Pablo dijo, las cosas que no quiero hacer, termino haciéndolas. Soy un miserable. Cuando pecamos voluntariamente, como dice, aquellos que pecan voluntariamente, nosotros, bajo el pacto de Jesús, no podemos caer en la categoría de aquellos que les espera una horrenda expectativa de juicio, porque primero de Juan nos dice claramente que Él es nuestro intercesor y Él es el sacrificio del perdón de nuestros pecados, de manera que, como enseñó el autor de los Hebreos, todos sus pecados ya están perdonados, aún los que todavía no cometes. Entonces, este pasaje nos dice que aquel que es hijo de Dios y que voluntariamente pecó, tiene esperanza, porque ya se pagaron todos los pecados. Entonces, ¿quiénes son esos para quienes no hay esperanza y que solo les queda una horrenda expectativa de juicio? No pueden ser los cristianos. No puede estar hablando de ellos. Porque aquí claramente se nos dice que cuando pecamos, la Reina Valera 60 dice, tenemos abogado. Y lo más importante de ese abogado es que es Dios. Y Dios nunca falla. Así que no va a perder ningún caso. Nos tendríamos que acordar de Josué el sumo sacerdote, no Josué el de Éxodo, el que llevó a los israelitas. Que se le da una visión, creo que es a Zacarías, ¿no? De que es presentado y es Satán, lo está acusando ante el que estaba emitiendo el juicio, y regaña a Satanás y ordena que se le den nuevas vestiduras al sumo sacerdote, porque las vestiduras que tenían en el hebreo, dice, están llenas de excremento humano. No lo dice en nuestra versión, lo dice en hebreo. La palabra hebreo que se nos traduce como sucio es sucio de excremento, con excremento humano. Entonces se presenta, en lugar de tener vestiduras de lino fino resplandeciente, trae excremento en sus vestiduras, según la visión, y al acusador se le manda callar y se le manda dar nuevas ropas al sacerdote. Eso es de lo que habla el apóstol Juan. Cuando venimos a ser acusados, tenemos un abogado que no pierde, que dijo, yo ya pagué. Así que nos trataría exactamente igual, denles vestiduras blancas, como corresponde. Entonces no podemos, bajo este pasaje, caer en la categoría de aquellos que pecando voluntariamente, solo les queda una horrenda expectativa de juicio, ¿verdad? Así que regresémonos al versículo 28, pero leamos esta vez hasta el 31. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que el versículo 29 nos dice qué clase de personas son. Son los que han pisoteado al Hijo de Dios, han profanado la sangre del pacto, con la cual habían sido santificados, y que ha insultado el Espíritu de la gracia. Leamos el original, pisoteado al Hijo de Dios. La palabra pisoteado es katapateo, que se traduce como, según la concordancia Strong, pisotear. Según el diccionario Sayers Greek, se traduce como pisotear, por consecuencia, tratar con groserías e insultos. Entonces aquí nos dice de alguien que trata a Jesús con groserías e insultos. Eso es lo que se puede traducir por pisotear, ¿verdad? Y de hecho, si tú entras a algún grupo de debates en redes sociales en otras partes y ves a judíos ortodoxos contra cristianos, siempre te vas a encontrar esos calificativos para Jesús. Le llaman el colgado, el maldito, el idólatra, el inmundo, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de persona se dice cristiano y al mismo tiempo trata con insultos y groserías a Jesús? No puede ser cristiano, ¿verdad? Nosotros pecamos voluntariamente, cierto, pero no pisoteamos a Jesús. Nos humillamos ante Él para obtener perdón. Estos que pecan voluntariamente, no nada más pecan voluntariamente, sino aparte lo tratan con groserías e insultos. Dice que han profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado. Profanado son 2 palabras. La Reina Valera 60 lo traduce bien. Tuviere por inmunda.
Entonces es aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y la palabra inmunda se oye muy feo, pero se traduce como algo común. En lugar de ser santo, que se traduce como apartado para, puesto aparte, eres inmundo en el sentido que eres común. Entonces, ¿quién habla de la sangre de Cristo como algo común y corriente? Ningún cristiano, que se sabe que por medio de la muerte de Jesús alcanza acceso al Padre. No puede ser un cristiano que diga la sangre de Cristo, pues eso no es nada. No puede ser un cristiano quien hable así. Lo insulta, lo trata con groserías, dice que lo que él hizo, su muerte, no sirve para nada, se murió como cualquier otro hombre y ya. Y por último dice que ha insultado al Espíritu de la gracia. Y la palabra insultado es enubrizó, que el diccionario Jeff la traduce como insultar, mostrar arrogancia u oprobio. Dice, ¿qué Espíritu Santo? Eso ni existe. Eso es cualquier cosa. ¿Se acuerdan del pecado imperdonable? La ofensa imperdonable de la que habló Jesús, que tenía que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Algunos la encuentran aquí. Insultarlo, mostrar arrogancia, oprobio. Lo vimos aplicado cuando le decían a Jesús que él echaba los demonios fuera por el poder del propio Satanás, de Belcebú. Entonces, claramente no puede ser un cristiano el que peca voluntariamente, insulta al Hijo, tiene el sacrificio de Cristo como si fuera común y corriente, y encima trata con arrogancia o insulta al Espíritu Santo. Así que no nada más es pecar voluntariamente, sino que tienes que agregar estas descripciones. Para estos, ¿qué esperanza hay? ¿Significa que Dios los condena y le dice, a ti ya no te voy a dejar? Muchos piensan que si Dios predestina salvación y predestina condenación. Pero eso es un error, ya que la Biblia únicamente habla de predestinar para salvación. Nunca menciona que se predestine para condenación. ¿Por qué? Porque si Dios te predestinó a perderte, jamás podría enviarte al lago de fuego eterno, ya que no sería tu culpa. ¿Verdad? De la predestinación para salvación, si se nos dice, no es mérito nuestro, es por gracia, es gratuita, y nadie se puede jactar porque no hizo nada para obtenerla. Si Dios predestinara para condenar, tendrías que aplicar exactamente lo mismo. Tendrías que decir, pues me perdí, pero yo no hice nada para merecerlo. Así que Dios jamás podría llevarte al lago de fuego. Y en Apocalipsis al final tenemos que se abrirán los libros, y al que no esté ahí será echado al lago de fuego. Así que no puede haber una predestinación para condenar. No puede. Estaría en contra de los atributos divinos. El que se condena a sí mismo. Y al final de los tiempos Dios le dará lo que ha querido, lo que ha pedido. Si nunca quisiste estar con Dios, no puedes decir que Dios es injusto si te manda al infierno, en el sentido de la separación eterna de Dios. Te va a dar lo que toda tu vida quisiste, estar lejos de Él. En ese día, cuando se abran los libros, te lo va a conceder. Y ninguno estaría enojado ni arrepentido, porque se le va a otorgar lo que toda su vida buscó, no tener nada que ver con Dios. Así que esos que pecan voluntariamente y que insultan y todo, se quedan sin esperanza. Dicen, les queda solamente una horrenda expectativa de juicio, no porque Dios les niegue la entrada, no porque Dios les diga, tú ya nunca más, ya no te voy a perdonar, no, sino porque nunca se van a humillar ante Jesús, como Pablo dijo, el juez que Dios designó para juzgar al mundo entero. Y como lo tienen por inmundo, lo pisotean y tratan con arrogancia el Espíritu Santo, jamás alcanzarán perdón porque jamás lo van a pedir. La Biblia también dice que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, ¿verdad? Ahí está la prueba. Dios no te predestinó a condenarte porque lo único que necesitas es humillarte ante Él. Pero está el problema. Jesús dijo, la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas. De eso está hablando este pasaje. Entonces, no pienses que porque pecas voluntariamente ya te perdiste. Porque tenemos abogado. ¿Me explico? Pero, si tú dices, yo ya soy salvo, pero tratas, como aquí se describe, a Jesús, su sangre y su Espíritu Santo. Ahora, eso tiene mucha relación con no congregarse, ¿verdad? Si realmente es valioso el sacrificio de Jesús, ¿por qué no te congregas?
Si realmente es valioso el Espíritu Santo, ¿por qué no te congregas? Si el Hijo de Dios es tu máximo, Jesús es Dios mismo, y el mandato es ama a Dios y a tu prójimo, ¿por qué no te congregas? Así que el que no se congrega podrá no insultar directamente a Jesús, pero indirectamente sí, porque tiene por común y corriente todo lo que Él hizo y lo que Él pidió. Y lo más inconsistente es que piensan que siguen siendo personas cristianas, piensan que son ovejas. Entonces, nosotros, como dice el apóstol Juan, que estamos conscientes de nuestro pecado, tienes que asegurarte que bajo ninguna circunstancia hagas este tipo de cosas. Está bien que pecamos, ok, pero dejar de congregarte es aún más grave. No vas a avanzar si no te congregas. Siempre vas a pecar, aunque te resistas. Pero no significa que te entregas al pecado, que al cabo siempre vas a pecar, sino que la única conclusión es una lucha que llevarás toda tu vida entre tu carne y tu espíritu, entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres, entre lo que la carne pide y lo que el espíritu pide. Entonces, dejar de congregarte solo agravaría más las cosas, ¿no? Porque te dejas a ti mismo sin esperanza. Te condenas a ti mismo al tomar una decisión así. Entonces, sigamos leyendo. Versículo 32 al 34. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Entonces, fíjate, ¿tú crees que estos que están aquí narrados tenían problemas? Sí. ¿Y dejaron de congregarse? No. Compara sus problemas con los problemas que los cristianos dicen que tienen y que son suficientes para no congregarse, por ejemplo, desvelarse. ¿Qué tan grave es que vengas desvelado comparado con lo que ellos vivían? ¿Qué tan grave puede ser cualquier excusa que quieras poner comparada con lo que ellos tenían? Ahora, fíjate el contraste entre estos y los que pecan voluntariamente y hacen todo lo demás. Hay una clara diferencia. Estos perseveran, les va mal y siguen, ¿verdad? Pero aquí hay varias cosas importantes. Dice, después de haber sido iluminados, los otros también habían sido iluminados, pero se apartaron. Estos habían sido iluminados y perseveraron. Sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Lo aguantaron. Los otros corrieron. Estos se quedaron. Se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera, y es importante notar que dice, también se compadecieron de los encarcelados. Ahora, aquí hay algo muy importante, es que estos encarcelados, según el contexto, ¿quiénes son? ¿Cualquier persona que había llegado a la cárcel? ¿O solo los que por su fe en Cristo estaban en la cárcel? Porque muchos dicen, aquí dice que tienes que visitar a los encarcelados. Un verdadero cristiano visita a los que están en la cárcel, ¿verdad? Y ahí van a las cárceles, tratando de obedecer pasajes como este. Pero el contexto no nos dice que esos encarcelados son cualquier criminal que estaba en la cárcel. El contexto nos dice que eran creyentes, que por su fe en Jesús los habían encarcelado. Y a esos hay que visitarlos, a esos hay que ayudarlos. No digo que no les ayudes a los demás, ¿verdad? No tiene nada de malo que ayudes a los demás, pero no confundas. Visitar a los encarcelados no tiene que ver con todo criminal, ¿verdad? Tiene que ver con los creyentes que habían llegado a la cárcel por su fe en Jesús. Entonces, es bueno que visites a los de la cárcel, pero no malinterpretes el pasaje. ¿Me explico? Ok, se compadecieron de los encarcelados, y cuando les quitaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Fíjate, ¿hasta qué punto llega un cristiano comparado con los que no son? Versículo 35 al 38. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Fíjate, por cuanto han mostrado perseverancia, no puedes perder la confianza.
aquellos que voluntariamente pecaron, hicieron lo demás, les queda más que una horrenda expectativa de juicio. Dice, pero ustedes no, porque ya han dado evidencia de tener fruto. ¿Se acuerdan que lo vimos anteriormente? Porque ya dieron fruto, decía el autor, Dios no es injusto para olvidarlo. Y ese fruto es la evidencia de que puedes tener confianza porque Él es fiel el que lo prometió. Ningún árbol malo da buen fruto, ¿verdad? Podemos tener ciertas crisis personales donde nuestro ánimo por avanzar en las cosas de Dios decae, donde están las cosas tan mal que piensas que ya no vas a poder salir de ahí, en el sentido de que no puedes hacer lo que quieres hacer y constantemente estás haciendo las cosas que no quieres. El autor en otras ocasiones les ha dicho, Dios no es injusto para olvidarse de los frutos que ya dieron. En este caso, no pierdan la confianza porque será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Así que las persecuciones que han tenido y los insultos o las exhibiciones públicas y que les hayan confiscado los bienes, ¿venían de parte de Dios o de parte de Satanás? Aquí dice, ustedes necesitan perseverar en medio de la dificultad en la que se encuentran para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Así que ese sufrimiento, aunque haya sido ejecutado por medio de Satanás, estaba en la voluntad divina, ¿verdad? Porque nada pasa sin que Él lo autorice. Entonces, un creyente genuino que tiene problemas, no puede decir, ya no voy a la iglesia porque tengo problemas, porque sabe que esos problemas son voluntad de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y si Dios me está trayendo los problemas, entonces mi solución va a ser apartarme de Dios para arreglarlos. Nunca. Nunca. Entonces el cristiano que tiene problemas y piensa que por eso ya se le impide ir a la iglesia, no ha entendido que es Dios quien le permitió vivir esos problemas para hacerlo crecer. Se le tendría que decir como a Pedro, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás. A ti te toca perseverar. Ustedes necesitan perseverar para que después de que se cumpla la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Dice, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Y aquí está citando a Habacuc. Vamos a Habacuc 2, 3 al 4. Y Habacuc nos habla de que la fe salva al justo. Y lo dice aún mientras estaba la ley de Moisés, ¿verdad? No antes, como en el caso de Abraham, sino mucho después de que ya estaba instituida la ley de Moisés. Habacuc 2, 3 al 4 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Así que si el sistema sacrificial estaba vigente, aquí que dice Dios que salvará al justo, la fe. Aún con el sistema sacrificial, como ya lo vimos, no había perdón de pecados genuino, porque la sangre de animales no te podía limpiar, sino que Dios había tolerado ese pecado hasta que llegara el día del cumplimiento, donde por medio de Jesús perdonaría los pecados de todos antes del Antiguo Testamento y los pecados de todos después en el Nuevo Testamento. Entonces, viviremos por fe, no tardará en llegar la promesa, para ellos será bien difícil estar sufriendo y pensando en qué día dejarán de sufrir por causa de Jesús. Y el autor trata de animarlos, decirles, aunque tarde, o aunque parezca tardar, va a llegar. A ti te toca perseverar. Y por último, versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora, sería un error pensar que si yo me mantengo firme me voy a salvar. Leyendo este pasaje sería un error. Nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse. ¿Eso implica que es una tarea tuya o no? Vamos a Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán
ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las podrá arrebatar. Y tú preguntarías, bueno, Jesús, ¿de tus manos o de las del Padre? Porque dijo de los dos casos, ¿verdad? El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Asunto arreglado. Entonces, nosotros no somos de los que vuelven atrás. ¿Por qué? Por lo que leímos en ese pasaje, ese no, el otro. Yo les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Por eso no somos de los que volvemos atrás. Por el poder de Jesús. Por la decisión que Dios ha tomado de sostenerme. Hernán, y si peco, abogado tengo para con el Padre. Me perdona porque Él ya ofreció su vida y logró salvación eterna. Así que no hay forma de que me salga de las manos de Jesús. No hay forma de que me pierda. No hay forma de que muera, hablando de la segunda muerte. ¿Me explico? Entonces, nuestra confianza está puesta en Él. Y esa confianza se va a analizar a profundidad en el capítulo 11. Cuando nos habla de lo que algunos le llaman los héroes de la fe. Pero me parece una contradicción. Porque un héroe es por mérito propio, ¿no? Y la fe implica que no es mérito tuyo. Entonces no puedes ser héroe de la fe en el sentido estricto de la palabra. Y narra de forma, o como tratando de animar a los hebreos a perseverar, y va a hablar de cada uno de los casos de hombres que tuvieron que perseverar y alcanzaron las promesas. No todas, pero alcanzaron unas y sabemos que las van a alcanzar las que faltan. Entonces, ante semejante evidencia, si nos regresamos al pasaje inicial, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Podemos ver claramente que no se trata de obedecer un mandamiento de los cristianos, se trata de la congruencia que tiene aquel que ha entendido quién es Jesús y lo que ha hecho por él. Se trata de la consecuencia lógica de ser hijos de Dios. Se trata de lo único que esperarías de una persona que fue rescatada de donde estaba y está a salvo a las manos de Dios. Esto es el reflejo del resumen que Jesús dio cuando le pidieron que explicara en qué se resume toda la ley. En amar a Dios y a tu prójimo. Y tendríamos que agregarle que cuando dice prójimo, Pablo nos dice que hagamos bien a nuestro prójimo, mayormente a los de la familia de la fe. Y una congregación es el único lugar donde lo puedes llevar a la práctica. Así que el que no se congrega tiene serios problemas de entendimiento, número 1, y 2, con respecto a las cuentas que va a entregar al Padre. ¿Verdad? Así que no tomes a la ligera las reuniones de la iglesia. No tomes a la ligera la oportunidad de servir, porque se te va a demandar. Cada don que Dios te haya dado, que no uses, te será demandado. Y dices, bueno, Hernán, pero yo soy salvo. Bueno, eso crees tú. Porque si no te congregas y no haces lo que la Biblia dice, también el apóstol Juan dijo, el que dice que conoce a Dios, pero no hace lo que Él dijo, miente. ¿Verdad? Es un mentiroso. Así que no puedes simplemente decir, mira, yo ya me salvé, no importa que no haga eso, porque entonces te estás engañando a ti mismo. Así que lo único sabio que podemos hacer, aquellos que pensamos que tenemos evidencia de salvación, lo único sabio que podemos hacer es no dejar de congregarnos y animarnos unos a otros, que en el original dice convivir de cerca, conocernos de manera cercana para poder beneficiarnos. ¿Cómo andas con tu asistencia? ¿Cómo andas de tu convivencia con los cristianos? Si vienes, escuchas y te vas, no te estás sirviendo. Porque no nada más es no dejar de congregarte, sino animar unos a otros. Y si no te relacionas con nadie, es imposible que lo cumplas. ¿Verdad? Así que necesitamos crear vínculos con los demás congregantes. Y la responsabilidad es mayor con la medida en la que estamos creciendo.
¿verdad? Evitemos convertirnos en un club social. Evitemos convertirnos en un club de lectura, donde yo vengo, leo y ustedes escuchan y se van. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con lo que cualquier cristiano genuino haría a consecuencia de lo que sabe y de lo que se le ha permitido entender. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Qué pasa si tú dices, yo espero que nadie aquí lo diga, ¿verdad? Pero quizás alguien que oiga el audio, vea el video, caiga en esa categoría. Hernán, yo ya ni me congregaba, ni perseveraba, yo ya me había dado por vencido con mis situaciones difíciles, me di por vencido con el cristianismo porque dicen todos los cristianos son hipócritas y la respuesta es siempre hay espacio para uno más. Si alguien cae en esa categoría, entonces tienes dos opciones: la horrenda expectativa de juicio o humillarte y pedir perdón. Y, oye, pero yo ¿cómo puedo saber si soy salvo? Haz una de las dos, la que más te agrade, ¿verdad? Y si realmente te humillas, la Biblia dice, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero si realmente no te da por humillarte, entonces no te queda más que la otra opción, ¿verdad? Y si andabas ahí más o menos, pues bueno, es hora de poner en orden esas cosas. Pidámosle a Dios todo lo que se requiere para poder convivir con los demás, ¿verdad? Porque se requiere disposición, primero, y a veces hasta dinero se requiere, ¿verdad? Porque vamos a convivir, pero ¿dónde o cómo o qué? Ya sé que vaya a tu casa o vengas a la mía, vamos a tener que comer algo o tomar algo y implica un gasto. Para algunos será transparente porque son ricos, para otros no. Pero no puedes excusarte detrás de eso. No, pues yo no tengo. No, mira, porque los frijoles también son buenos, ¿verdad? Agüita fresca cae muy bien. Así que no se requiere que hagas un manjar ni que me invites a una carne asada. Simplemente que me invites a convivir, que invites a los demás a convivir. ¿Me explico? Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer como iglesia, ¿verdad? Así que oremos. Señor, gracias porque podemos contarnos como aquellos en las que el grupo de personas en los que el autor se incluye diciendo no somos de los que volvemos atrás. No somos de esos. Tú no eres injusto para olvidar el fruto que hemos dado. Tú eres fiel. Tú, el que prometiste, eres fiel y podemos confiar en tu fidelidad. Pero reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos que hemos sido negligentes. Quizás en congregarnos, quizás en nuestras relaciones unos con otros. Pero te pedimos que no nos entregues a nuestras mentes reprobadas, que no nos dejes a gusto cuando dejamos de congregarnos o cuando no nos relacionamos con los demás, que no podamos estar en paz, es lo que te pedimos según tu misericordia, para que seamos corregidos, Señor, para que nuestros caminos sean enderezados y que podamos empezar a animarnos unos a otros por medio de las relaciones que generemos unos con otros. Sabemos que va a ser muy difícil que tengamos relaciones cercanas con todos, pero para ti nada es imposible, Señor, y te pido que pongas los medios que se requieran, disposición, medios económicos, lo que sea que se requiera, para que podamos empezar a avanzar en cuanto a la convivencia unos con otros, para poder ser cercanos unos a otros y en el momento de necesidad, en el momento de aflicción, en el momento de prueba, podamos estar ahí para tendernos la mano. Concédenos, Señor, vivir una iglesia bíblica, haciendo lo que cada uno corresponde. Concédenos no esperar a que los demás vengan, sino hacer todo lo posible por ir cumpliendo el mandamiento que encontramos. Animarnos los unos a los otros. Que sea un compromiso mutuo entre nosotros, donde cada uno de nosotros hace su parte por convivir con los demás. Porque a raíz de todo lo que nos has hecho entender, es el único camino que podemos seguir para ser congruentes con lo que nos has concedido, Señor. Que en medio de lo que estemos
luchando por conseguir, sea glorificado tu nombre, que en medio de nuestro esfuerzo por conocer a los demás sea glorificado tu nombre, para que puedan ver aquellos que no te conocen lo que veían en la iglesia primitiva cuando se asombraban por el amor que tenían unos con otros. Señor, concédenos ver entre nosotros tu amor, tu Espíritu Santo entre nosotros, ayudándonos, confesando nuestros pecados unos a otros, edificándonos unos a otros, Señor, para parecernos cada vez más a ti y crecer, como dice la Escritura, hasta llegar a ser como el varón perfecto, que eres tú, Señor, en el día que nos concedas tener un cuerpo glorificado y ser a imagen y semejanza de tu Hijo, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta la mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. ¿No? Ahí atrás. Bueno. Ya ves que iba hablando de los que no son cristianos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí en el verso 30, bueno, yo traigo aquí la versión 60, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Sí. La pregunta es esa, si está hablando de los que no son, porque dice que es juzgará al pueblo, ¿verdad? Ajá. Porque, bueno, tendríamos que irnos al contexto del Antiguo Testamento. ¿Podrías tú asegurar que todos los del pueblo de Dios eran hijos de Dios? No. Muchos de los de su pueblo perecieron en el desierto malditos a causa de su rebelión. Y eran pueblo de Dios, ¿verdad? Lo mismo aplica con la palabra santificar. Ese pueblo de Dios eran personas puestas aparte. En la congregación, los cristianos y las cabras locas que se congregan son un pueblo aparte, pero eso no significa que son salvos, ¿verdad? Cuando Dios habla de juzgar a su pueblo, habla de hacer una clara división, porque acuérdate que juzgar en griego tiene que ver con discernir entre lo genuino y lo falso. Cuando Dios va a juzgar a su pueblo, hace clara referencia al trigo y a la cizaña. ¿Sí? ¿Alguien más? No sé quién la levantó primero. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda es sobre la predestinación a la salvación y que no hay predestinación a la condenación. En el Sí. caso de Judas, ¿cómo se...? Estaba profetizado. Supongamos que, ya que para Dios no hay tiempo, es atemporal, está fuera del tiempo. Cuando Dios profetiza, ¿es un pronóstico o lo dice a ciencia cierta? Quisiera que entendiéramos un poco el concepto de la eternidad. Si no hay tiempo, es difícil en cierta forma comprender cómo sería ese lugar. Para nosotros hay pasado, presente y futuro, ¿verdad? En la eternidad no hay pasado ni futuro, todo es presente, todo. Así que Dios en un instante sabe todo lo que va a pasar porque no hay pasado, o sea, no hay futuro. Sabe todo lo que pasó porque no hay pasado. Cuando tú te presentas ante Dios, Dios no requiere tiempo para conocerte. Sabe todo lo que eres, presente, pasado y futuro. Si Dios conoce a Judas, ¿pudo haber avisado con tiempo lo que haría? Sí. ¿Implica que lo obligó? No. Entonces, aquel que nació para perderse no es una imposición de Dios hacia la perdición, sino una anticipación de lo que Él ya sabe. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿sabía Él que de su descendencia no todos se salvarían? Sí. ¿Los condenó a todos? No, porque la Biblia dice que por nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando Dios da información sobre el futuro, no implica que Dios te va a obligar a llegar a ese punto, sino que en su omnisciencia conoce perfectamente todo lo que eres, lo que has hecho y lo que vas a hacer. ¿Sí? Gracias. Por acá había una mano levantada.
Hace rato mencionó el pasaje de Hebreos 10:24, en donde dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí. Comentó también que en el griego esto se traduce desde la palabra katanoeo, que es considera, tomar nota de, y desde la perspectiva semántica de la palabra preocuparse, pre es un prefijo que nos habla de algo antes de, Sí. y ocuparse es acción. Entonces, así como lo que le pasó a los soldados romanos que escucharon Eloí lama sabactani y pensaron que decía Elías. Bueno, así yo pienso que la palabra preocupar es ocupar nuestra mente antes de, así como el apóstol Pablo dice en otro pasaje, dice, a la verdad muchos corren la carrera, pero solo uno la gana. Corred la carrera a modo de ganarla. Ujú. Entonces, ¿quiénes ganan la carrera? Los que se preparan. En este caso, si es una carrera de caballos, bueno, hay varios implementos que pueden ayudar a que la carrera sea ganada. Claro, influye muchísimo el peso del jockey, creo que se llama, la calidad del caballo, que lo hayan alimentado bien, etcétera. En este caso, el preocuparnos por los demás, o sea, el ocuparnos antes de tiempo, el hacerlo antes de tiempo, bueno, es desde la perspectiva que alcanzo a ver aquí, desde el griego, que es considerar, tomar nota, bueno, percibir primero con la mente, tomar nota de todas las cosas que nos pueden ser de utilidad para ocuparnos en una acción proactiva en pro de lo que dice el mismo versículo, los unos por los otros, a fin de estimularnos con amor y a las buenas obras. Bueno, era un comentario. Y mi pregunta es, comentó que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y las personas amaron más las tinieblas. Porque sus obras eran malas. Amén. Entonces, si amaron más las tinieblas y sus obras eran malas, entonces están condenados por la premisa del versículo, lo que dice al principio. ¿Sí? Entonces estos, como están condenados, pregunta, ¿van al lago de fuego? Y si van al lago de fuego, entonces, a lo mejor no entendí bien por qué unos van al lago de fuego si no va en contra, porque por lo que escuché creo, en contra de los atributos divinos. ¿Eso es condenación ir al lago de fuego o cómo? Ah, ok. A ver. Los hombres, según Jesús, se apartan de la luz, aman más las tinieblas porque sus obras son malas, ¿verdad? Si nunca te acercas a la luz, no alcanzarías perdón. Así que tendríamos que asumir que murieron en esa situación, ¿verdad? Porque quizás a algunos Dios le concedió arrepentimiento, cosas así. Tendríamos que asumir que de aquellos que siempre aborrecieron la luz, van a ser condenados al lago de fuego, ¿verdad? Cuando yo hablaba de la doble predestinación, cuando es predestinar para salvar y predestinar para condenar, encontramos en la Biblia que predestina para salvar, nunca predestina para condenar, porque si predestinara para condenar, haces inocente al culpable. Es ilógico decir las dos cosas, ¿verdad? Pero si Dios lo considera culpable y por consecuencia lo envía al lago de fuego, pero al mismo tiempo Dios lo predestinó, es decir, Dios se encargó de que él se condenara, tienes un conflicto con la justicia de Dios, porque no podría condenar a alguien que fue inocente y que no tuvo opción, ya que Dios lo predestinó a condenarse. Es ahí donde no tiene sentido hablar de una predestinación a condenación. Más bien, las palabras de Jesús nos dicen que libremente eligieron las tinieblas. Y al echarlos al lago de fuego, Dios les está dando lo que ellos buscaron en la vida, lo que ellos libremente decidieron, así que les da de forma justa lo que les corresponde. No podemos decir que Dios se encargó de que se perdieran, porque si se les ofreció la luz, tuvieron la oportunidad. Para hablar de que Dios te condene a perdición es porque tú tuviste que haber dicho, sálvame, y Él dijo no. Tú tuviste que haberlo buscado y Él te rechazó. Tú te humillaste ante Él y no te quiso perdonar. Eso sería una condenación de parte de Dios
desde la eternidad, una predestinación a ser condenado, cosa que pretendo demostrar que es ilógica y absurda al considerar el atributo de justicia divino. A eso me refiero. ¿Sí queda más claro? ¿O nada más te revolví más? Es hasta arriba. Bueno. ¿Está prendido? A ver, allá. Ahí viene el otro micro. A lo mejor se le acabó la pila. Muy interesante la respuesta. Me nace otra pregunta. ¿Se puede? Sí, claro. Entonces, Dios hace acepción de personas desde el inicio de la creación porque en Él no hay tiempo, por lo que escuchaba. Ajá. Entiendo eso, bueno, quiero entenderlo. Y si no hay tiempo para Él, Él sabe quién se va a salvar y quién no, o tal vez esto se entienda como quienes están escritos en el libro de la vida ¿Y quiénes no? y quienes no. Entonces, los que no están escritos de la vida, es decir, los que tal vez se parezcan a Judas, el hijo de perdición, tal vez, y por otro lado, los que amaron más las tinieblas, tal vez todos estos sean alusiones a la misma persona o al mismo tipo de personas. Bueno, ellos, ya que no se salvaron, iban al lago de fuego. O sea que Dios hizo acepción, tú sí y tú no, pero dice en muchas partes de la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Incluso usted hizo una predicación completa acerca de este tema hace más de un año con el título de Para Dios no hay favoritismos. Así es. Pero me hace falta aprender, por eso mejor ya no pregunto. Ok. No, sí, déjame contestarlo. Una cosa es la acepción de personas y otra cosa es la elección. ¿Verdad? Romanos, creo que capítulo 8, 9 y 10 habla claramente de que son los hijos de Abraham los que son según la promesa. Abraham tuvo 8 hijos, Ismael, Isaac y otros 6 después con otra esposa. Ahora, cuando Dios le dijo a Abraham que en su descendencia serían benditas las naciones, Pablo nos dice que solo por medio de Isaac, ¿verdad? Ahora, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre materno, Dios dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí, de manera que él eligió al menor sobre el mayor. Así que eso no es acepción de personas, ya que desde la omnisciencia de Dios sabe que todos estamos condenados por cuanto todos pecamos. Así que como todos están destinados a la condenación, Dios en su misericordia elige para salvación y los hace nacer de nuevo, les da su Espíritu Santo, les cambia el entendimiento para que libremente escojan estar con Él. Entonces, eso lo vemos reflejado desde Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva, pues ponle, eran los únicos dos, ¿verdad? Ok. Cuando en Génesis 3 nos dice que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a la serpiente, pues todos estaban con la expectativa de quién, ¿verdad? Y tienes distintos descendientes, pero se traza la línea de Set. Y de ahí se va y Dios va poniendo toda la línea, llega a Judá y saben que tiene que venir de Judá, de manera que Dios en su elección soberana escoge para salvar de entre todos los condenados a quien Él elija. Pero ya que todos odian a Dios, ya que nadie busca lo bueno, no puedes hablar de acepción de personas. Porque acepción de personas es decir, tengo 2 candidatos, los 2 quieren venir a mí y yo le digo a uno, tú no y tú sí. A eso se refiere un favoritismo. Es como si dijera Dios, a ti no te voy a ayudar porque tú no eres judío. No, tú estás pidiéndole ayuda. Y si Dios te dice que a ti no por determinada circunstancia, entonces está haciendo acepción. Pero la elección es al revés. Nadie quiere a Dios. Nadie. Y Dios en su soberana voluntad te transforma para que vengas a Él. Y luego transforma a otro. Jesús enseñó una parábola. Un hombre con un terreno sale a buscar trabajadores para que vengan a labrar, ¿verdad? Sale en la mañana y luego mediodía y luego en la tarde. A los de la tarde les paga el día completo, a mediodía también, y los de la mañana también, y los de la mañana se enojan. ¿Qué le contesta el dueño a los que se quejan de la mañana? No te estoy haciendo injusticia. Lo que pasa es que tienes envidia, ¿verdad?, de lo que hago con mi dinero. Ahí está claramente la elección. A todos les da lo que merecen. Todos merecen condenación. Pero a algunos, Él quiso regalarles la justicia.
Así que no está siendo justo con nadie, no está siendo injusto con nadie, sino misericordioso con algunos. Ahí está la diferencia entre acepción y elección. Y la elección está en toda la Escritura. Va a empezar con los israelitas. Ok, ya enójalo otra vez. ¿Alguien tiene otra pregunta? Terminamos pues. Avisos. ¿Hay